se ordena la suspensión inmediata desde el 30 de marzo, hoy, y hasta el 30 de abril. Se extiende el periodo. Hasta el 30 de abril de actividades no esenciales en los sectores público, privado y social. Hace 5 años, el mundo enfrentó una de las mayores crisis sanitarias de la historia. En el mundo, médicos, enfermeros y paramédicos lucharon enfrentando largas jornadas y hospitales saturados. La demanda fue abrumadora, con la mayoría de los hospitales operando al máximo de su capacidad. Fue un tiempo de esfuerzo, sacrificio y resistencia. En 2020, el doctor Luis Miguel Martínez Martínez enfrentó uno de los mayores desafíos de su carrera. Como médico de urgencias en el turno nocturno en Aguascalientes, vivió la crisis sanitaria en primera línea. Yo soy el doctor Luis Miguel Martínez Martínez, soy el director de emergencias de la Secretaría de Salud. De formación soy médico especialista en urgencias médico-quirúrgicas, soy aeromédico. Hice medicina de desastres y en emergencias NBQ, que es nuclear, biológico y químico. Empezamos a prepararnos desde aquel entonces, como con 3 o 4 meses de anticipación sobre lo que venía. Tuve todo el apoyo para poder implementar el plan operativo de defensa para la conversión, la primera conversión del Hospital General de Zona número 2. Situación que te voy a decir, fue el hospital que tuvo la mejor tasa de supervivencia a nivel nacional. Tuve la suerte de ser el médico que recibió el primer paciente de COVID en el estado, que el primero en llegar llegó al Centenario Hospital Miguel Hidalgo. ¿Cómo se vivió? Pesado. Yo trabajaba en el área de COVID en el Seguro Social y trabajaba en el área de COVID en el Centenario Hospital Miguel Hidalgo, y eso hacía que estuviera expuesto aproximadamente 16 horas al día. En algún momento me contagio, en algún momento contagio a mi familia, y con la incertidumbre, ¿no?, de qué seguía después. Mis hijos estaban pequeños, entonces con miedo al que iba a ocurrir después. Esta paciente sé que está bien. Esta chica, la primer paciente que intubamos, la cuidamos como a todos, le pusimos todas las ganas, todo el equipo médico, urgenciólogos, internistas, que hoy por hoy son líderes en sus áreas, y fue la primer paciente que se intubó en Aguascalientes, fue la primer paciente que salió extubada a nivel nacional. Otra señora, una señora de cerca de 70 años, con COVID, con problema de la vesícula biliar, y la señora sale adelante. Un chico que nos cayó en paro 3 veces, hizo un problema, una encefalopatía, hizo un problema de miocarditis viral por COVID, más su COVID, más era enfermo renal. Una semana la vivió al filo de la muerte, que el chico 2 días después lo extubamos, al siguiente día sale adelante, al siguiente día come solo, al siguiente día se va a su casa caminando. Los paramédicos se expusieron al virus para salvar vidas. Recuerdan jornadas agotadoras de 8 días seguidos, atendiendo entre 4 y 5 pacientes por cada 3 ambulancias. Mi nombre es Alejandra Araiza. El mío es Abraham Aguilar Campos. Somos paramédicos del Instituto de Salud. Sí, mira, pues al principio pues todos teníamos miedo, ¿no? Yo creo que nadie estuvo capacitado al 100%, no estábamos tan entrenados para acudir con o actuar contra una pandemia de este tipo, ¿no? Sí, la verdad sí fue algo cansado, algo tedioso, más que nada porque pues sí, traer el equipo por horas, incluso era ir por un paciente y luego regresar por otro y así. Era cambiarte, te cambiabas, te ponías el equipo, lo traías, era en el día, imagínate el calor que genera el equipo más el calor que genera la ambulancia, era extenuante, llegabas bañado en sudor, cámbiate, báñate y prepárate para el otro paciente, ¿no? Aproximadamente yo creo que unos 4 o 5, o sea, jornadas así muy, pero pues estamos hablando que había varias ambulancias. Sí. Entonces por ambulancia
pues a lo mejor hasta 4 o 5 pacientes. Agustín Vallejo Silva, coordinador estatal de restablecimiento de contactos familiares de la Cruz Roja, junto con su equipo, ayudó a mantener la comunicación entre pacientes hospitalizados y sus familias mediante videollamadas. Soy Agustín Vallejo Silva, actualmente soy el coordinador de comunicación e imagen de la Cruz Roja aquí en el estado, de Cruz Roja Mexicana. Y bueno, sigo todavía con el cargo como coordinador estatal de restablecimiento de contactos familiares. Es un programa que la Cruz Roja Internacional crea para trabajar principalmente en los países de Europa. En el caso de México, nosotros los voluntarios decidimos organizar y hacer directamente el trabajo dentro de la zona COVID en el Hospital Hidalgo. Cerca de 900 pacientes se vieron beneficiados. La única situación que pedíamos es la autorización directamente y al 100% con los médicos, porque todo el equipamiento corría a cargo de Cruz Roja. Dentro del programa de bioseguridad, nosotros llevábamos el equipo Tyvek, guantes, cubrebocas, que después nuestra Cruz Roja aquí en Aguascalientes nos proporcionó unos respiradores con filtros especiales y que eso pues te daba mayor seguridad para que pudieras ingresar. Cada tercer día llegábamos en las tardes al Hospital Hidalgo. Los médicos nos programaban qué pacientes en las condiciones podrían estar listos y nosotros, previa autorización, hablábamos con los familiares y les decíamos, oiga, mira, hablamos de Cruz Roja, sabemos que no avisa a su familiar, le ofrecemos el servicio de videollamada. ¿Le gustaría? Que muchos al momento de ver a los familiares comenzaban a fibrilar muy rápido, parábamos la entrevista. O había gente en donde por cuestiones muy personales pues comenzaban a discutir y parábamos la entrevista. Pero hubo cosas desgarradoras en donde pues gente lloró después de 15, 22 días que no sabía del familiar. Es más, muchas personas incluso los daban ya por fallecidos. Y otra de las cuestiones que vivimos muy bonito fue una señora se alivió, tuvo unos gemelitos y como tenía COVID no los había visto. Su primer contacto de ella 2 días después fue a través del servicio de nosotros, que llevamos las tablets, una fue a la zona de cuneros, la otra con la señora, y así es como pudo conocer a sus hijos, ¿no? Hubo cosas muy padres, hubo cosas en donde te llena de orgullo como voluntario, como servidor público, pero pues hay cosas también que difícilmente las vas a olvidar, ¿no? Como por ejemplo el fallecimiento de compañeros. Valorar la vida. A veces desperdicias tu vida en situaciones muy tontas y después de esa situación reflexionas mucho. Y eso permite el que pues, mejores tu forma de vida, veas la vida de otra forma y ayudes finalmente para que tu entorno sea un poquito más seguro. El cierre de panteones impidió que las familias visitaran a sus seres queridos fallecidos. Para quienes lograron despedirse, el tiempo de velación se redujo drásticamente. José Martín Cruz. Me dedico a lo que es jardinear, sepultar y cremar, incinerar cuerpos. Todo era prácticamente muy carrereado. Automáticamente, tanto en los entierros, pues era lo menos breve que fuera, tenían que quedar sepultados. En cremaciones, pues también hubo momentos en su mero apogeo de la pandemia, no había crematorio que diera abasto. Hubo momentos, pues, lo que respecta a mí en mi persona, durante lo que era el día, la trayectoria vamos a decir, de las 8 o 9 de la mañana a 7, 8 de la noche que yo le he dejado 9, pues yo hubo días en su momento cuando estuvo completamente muy desatada pues la pandemia. Hubo en ocasiones que yo quemaba hasta 12, 13, 14, 15 muertos. Con lo que yo hacía y con los que hacían los de la funeraria, pues a lo mejor de 25 a 30 de cuerpos diariamente, casi diariamente. A las familias prácticamente se puso los anuncios en los panteones y nomás estábamos dejando por medio de 10 personas a 15, casi nada más la pura familia, los puros familiares directos, y se les daba una estancia en el panteón de 15 a 20 minutos nada más. Sí. Los hornos nada tenían que ver de que la bolsa en la cual estaban metiendo los cuerpos es de un material pues que ese era el que provocaba el humo y el olor. Eran bolsas especiales gruesas, muy resistentes, de un material que desconozco de qué material serían, precisamente para eso, para que los males del cuerpo no salieran
al aire, no contaminaran al aire. Y eso era lo que le provocaba a los hornos. En parte era eso y en parte era que no tenía ningún descanso. Pues eso que te acababa de decir, un agotamiento y un cansancio de la chica, y el temor de que me fuera yo a enfermar, ¿verdad? O fuera a llevar el contagio pues, a mi casa, a mi familia. Siempre pues, bailaba ese temor y esa duda pues, dentro de mí, en mi mente, ¿verdad? Pues, tratar de ser más, pues más, ¿cómo te diré? Más amigo, más hermano, más papá, más todo con mi familia. Porque allí fue donde me di cuenta, ¿verdad? Que todos estuvimos en riesgo que podíamos o perder un integrante de la familia. A mí, gracias a Dios, pues no me tocó perder a ningún integrante de mi familia, pero pues a mucha gente sí le tocó perder partes de sus familias. Han pasado 5 años desde que el mundo enfrentó una de las crisis sanitarias más desafiantes de la historia, un periodo marcado por pérdidas, sacrificios y sobre todo por la valentía de quienes estuvieron al frente. Hoy recordamos su entrega, su resistencia y su humanidad. Aplaudimos su dedicación porque su lucha no fue en contra de un virus, sino también contra el miedo, la incertidumbre y el desgaste emocional. Para El Sol del Centro, Juan Pablo García.